Bendiciones para todas las familias, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, toda la audiencia. Bendiciones para todos. Privilegio de compartir con ustedes. Hoy terminamos la serie que hemos trabajado para la gloria del Señor acerca de el avivamiento o caos. Tal vez no dimos todos los datos porque es demasiada la historia para hacer todo un comentario exegético y exhaustivo de la historia de la iglesia, pues tendríamos que tomar demasiado puntos de la historia para tener todo un contexto. Pero hoy quiero hacer un repaso general. ¿Qué les parece? Es la parte del material que estamos usando. Son de los seminarios que recibimos en un tiempo de IBJ, el seminario de IBJ, y voy a tomar hoy la responsabilidad de pasar estas tomas. Voy pasando despacio para que apreciemos un poquito de la historia, comenzando desde los primeros siglos hasta el día que estamos viviendo. ¿Me ayuda o se va conmigo a la historia y va a ser interesante? El punto que iniciamos es avivamiento o caos, pero para eso es necesario ir relatando la historia, los puntos donde se llevaron a cabo estos acontecimientos. Ok, la historia de la iglesia para entrar ya en materia de estudio. Veamos algo. ¿Por qué debemos estudiar la historia de la iglesia? Sería interesante. ¿Por qué? El por qué. Una visión analítica de la historia de la iglesia a estudiar detenidamente cada detalle, cada punto. Los otros dos puntos de vista acerca del oscurantismo, el secular y el teológico. Hay que ver las dos partes siempre, lo secular y lo histórico, o lo teológico, para hacer un verdadero balance. Interesante. También aquí vamos a ver el primer momento crucial de la iglesia, el año 70. ¿Qué les recuerda el año 70? El capítulo 24 del libro de Mateo, cuando el Señor Jesús dio una conferencia, una plática sobre el mensaje maravilloso del capítulo 24. Es un libro que tiene que ver con la cronología de la historia. Pero ahí hay un dato, solamente tomar un puntito. Cuando el Señor Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, fue exactamente, por eso me gustaría que tomaran nota de estos acontecimientos y para eso lo estamos pasando así en pantalla para que tal vez podamos aprender un poquito mejor. El primer momento crucial de la iglesia fue el año 70 después de Cristo. ¿Qué le recuerda? Jesús lo dijo, como ya lo repito de nuevo, capítulo 24, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En el año 70, con el emperador Tito, entró precisamente a destruir el imperio de Roma, destruye a Jerusalén. Entonces, por primera vez hubo sería la diáspora, sería la palabra correcta, en el año 70. Desde el año 70 hasta el año 1948 que regresó a Israel a su tierra. Imagínense todos esos años que estuvieron dispersos el pueblo de Israel. En el tiempo de las herejías del primer siglo, estuvieron lo que se llama docetismo, el gnosticismo, los nicolaitas, el arrianismo. Y esto es interesante estudiar cada una de estas herejías que fluyeron en el primer siglo. Interesante si usted quiere investigar, muy bien. Algunos ancianos del cambio de ese siglo, algunos. Aquí Clemente de Roma fue uno de los precursores para ver esos cambios, donde vinieron precisamente estas herejías que ya le mencionamos: el docetismo, el gnosticismo, nicolaístas, laitas y arrianismo, los arrianos. Muy bien, eso es interesante. Y aquí están precisamente los fundadores de esas sectas. Ignacio de Antioquía es una cosa muy... Policarpo, el pastor de la iglesia Esmirna, que fue muerto también, quemado. El incendio de Roma en el año 64, unos años antes de la caída de
En esos días también vino el incendio de Roma, el año 64 después de Jesús. Aquí tenemos el incendio. Y este fue un problema donde le echaron la culpa a los cristianos. El emperador de aquel entonces culpó a los cristianos que habían tenido pues que ver con el incendio de Roma. De ahí vino la gran persecución y fue una masacre horrible, horrible. Muy triste hablar de eso. La destrucción de Jerusalén, lo que les estaba haciendo el comentario, el año 70, cuando Israel, digamos, fue destruido, el templo especialmente. Ahí tienen ustedes una imagen bastante real de lo que fue la destrucción de Roma al templo sagrado de Israel. Y ya les comenté, fueron esparcidos por todo el mundo. Ahí, como dijo Jesús, claramente no quedó piedra sobre de piedra. Muy bien. Tácito, el escritor secular, narra toda esta historia. Muy interesante estudiar aquí este joven escritor secular, Plinio. Plinio, ese famoso escritor interesante, todos los escritos de estos hombres. Flavio Josefo, un historiador romano. Es interesante que pues los documentos que este hombre tiene, porque narra muchas cosas verídicas de la historia bíblica. No son escritos bíblicos, no están en el canon de las escrituras, pero estos hombres hablaron mucho acerca de los acontecimientos que hay en la Biblia. Entonces, si quisiéramos tener un dato, pues estos son como hombres que dieron testimonio de la veracidad de las cosas que pasaron en ese tiempo. Se llama el famoso historiador Josefo. Usted lo encuentra en muchos libros. Tiene datos muy interesantes para poder consultarlo. Bueno, otro cronista cristiano fue Hegesipo. En el tiempo que estamos hablando, la verdad, suscitó numerosos defensores que lucharon contra las herejías ateas, no solo por medio de las refutaciones escritas. Entre estos sobresalió Hegesipo, de cuyas palabras no hemos valido repetidas veces para establecer por medio de su tradición ciertos hechos de la era apostólica. Escribe en su estilo muy sencillo, recopiló en 5 libros, una recopilación en esos 5 libros de las memorias, la tradición del libro y los errores y las predicaciones apostólicas que según ellos tuvieron en el libro de los Hechos. El siglo del 100 de este siglo II, que es del año 100 al año 199 después de Cristo, está Trajano. Este fue un criminal espantoso. Él hizo estragos, persecuciones sangrientas a la iglesia cristiana. Trajano, Dios guarde. Puede usted consultar libros y puede consultar los diccionarios también. Aquí tenemos otro tremendo Publio. Elio Adriano fue otro tremendo perseguidor de la iglesia. Ya para este año el Reino Unido y la muralla de Adriano, porque fueron los precursores o los que tuvieron que ver con todos estos cambios en las reformas y persecuciones sangrientas para el pueblo. Cuadro que tenemos de Inglaterra, ahí está Escocia, Irlanda del Norte. Ahí hay 2 cosas que ver, como los cristianos de Irlanda y los católicos que estaban prácticamente en Inglaterra tuvieron conflictos y guerras tremendas, cristianos evangélicos con católicos. Hasta el sol del día, gracias a Dios, ha habido ya ha habido bastante paz, pero en muchos años de atrás cristianos y evangélicos se agarraban, era una guerra sangrienta. Ahí tenemos Inglaterra, Londres y Gales. Gales se ha de recordar que fue donde Evan Robert tuvo que ver con el gran despertar del tiempo de ya en el año 1904, cuando fue el gran avivamiento en Susa, y cómo Evan Robert fue el hombre clave para derramar Dios un gran avivamiento en Gales,
cosa que fue una cosa extraordinaria. Marco Aurelio, Dios mío, estos son romanos que tuvieron que ver demasiado. Bueno, voy a pasar algunos cuadros porque Policarpo, pastor de Esmirna, también fue quemado. Este hombre era un hombre defensor de la fe. Sin embargo, este hombre fue quemado vivo. Lo quemaron por su fe, por defender la causa de Cristo. Pastor de la iglesia Esmirna. Justino Martín, este fue otro nombre también que tuvo que ver con cosas muy persecuciones. El montanismo, este montanismo tenía que ver precisamente con ya cuando los hermanos fueron perseguidos, se iban por las montañas, perseguidos, predicaban una nueva, estos que eran como ermitaños, eran los que se consagraban a solas en la soledad, en las montañas, por ahí. Estos predicaban una nueva era. Venían cambios, la nueva era, eran pentecostales extremistas, demasiado radicales, tenían un evangelio bastante legalista y eran extremadamente legalistas y extremadamente radicales en el concepto de la santidad. Predicaban extremos doctrinales, predicaban la serofagia, practicaban el ayuno fuertemente, la abstinencia de relaciones conyugales, procuraban la persecución y el martirio, negaban el perdón a los reincidentes y ponían la profecía al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Profecías que ellos daban o que estudiaban, las relacionaban siempre con las Sagradas Escrituras. Pero en fin, en el tiempo del montanismo vemos todas estas cosas que pasaron ahí. Irene, obispo de León, este es interesante. Como también ya vemos aquí parte de la historia de lo que pasó en Francia, los grandes hombres que Dios levantó, como este Irineo. También para el siglo III, del año 200 al año 299 después de Cristo, comenzó en Roma dominando los cristianos siendo perseguidos, la teoría que la tierra era el centro, los godos y los francos aparecen, el imperio romano comenzó a debilitarse, disputan la disputa de Tertuliano, ahí ya viene bastante. Este Tertuliano era un hombre que discutía demasiado las escrituras, exponía mucho. Cipriano también, este otro Novaciano, todos estos eran escritores. Y Orígenes también, tenía muchas ideas doctrinales importantes, pero debatían. Todos esos hombres que estoy mencionando eran hombres que debatían demasiado las escrituras. El monasticismo, habla de los monasterios, fue del año 270 después de Cristo. Antonio Abad, surge la idea de que al meterse uno allá secretamente buscando a Dios por las montañas, de ahí viene precisamente los monasterios y también viene la parte del misticismo, donde se supone que estando a solas uno puede buscar más a Dios y tener más comunión con Él. Sin embargo, ahí estaban precisamente los malos pensamientos 200 años después de Cristo. Las 10 persecuciones de los primeros siglos. Aquí sí me voy a detener un poquito porque estoy pasando así rápidamente por razones de tiempo. Las 10 persecuciones de los primeros siglos. La primera persecución, y me gustaría que esto lo viéramos a la luz de las Escrituras, disculpen, pero aquí en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis encontramos precisamente de la iglesia de Esmirna.
y voy a leer una porción. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas: yo sé tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser, pero no lo son, sino son sinagogas de Satanás. Y luego dice en el verso 10 del capítulo 2 de Apocalipsis: no tengas temor de los que ha de padecer aquí. El diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Esta palabra que dice aquí, tribulación de 10 días, son precisamente las 10 persecuciones de los primeros 3 siglos. Es interesante. Las 10 persecuciones sangrientas, por cierto, de los primeros 3 siglos. Comienza primero la primera persecución bajo Nerón del año 64. Esto tiene que ver, Nerón tiene que ver también con la persecución y los martirios al apóstol Pablo. Así que comienza el primer hombre malvado, fue este Nerón, y la Biblia lo menciona. Luego tenemos la segunda persecución bajo Domiciano. Domiciano, bueno, algún día va a tener que entregarle cuentas a Dios, porque fue otro de los más perversos. Después Trajano, voy a rápido por razones de tiempo. La cuarta persecución bajo Marco Aurelio. También ahí tenemos la quinta persecución bajo Septimio Severo, 200 años después de Cristo. Y tenemos la sexta persecución, Maximino Tracio. Bueno, si le quitamos Máximo, ya dice hermano Mino, reprendo. Entonces, Maximino Tracio, ok. Entonces esto ya es el 236 después de Cristo. La séptima persecución bajo Decio. La octava persecución bajo Valeriano, y la novena persecución bajo Aureliano, y la 10ª persecución bajo Diocleciano. Y aquí estamos precisamente del año 303 después de Cristo. Recordemos que ya para el año 325 ya se establece la semilla del imperio en la iglesia de Pérgamo, que significa enlace o elevación. La iglesia de Pérgamo tiene que ver mucho porque se mezcla el paganismo con el cristianismo, y ahí está la semilla de la iglesia católica. Ahí comienza el imperio a surgir, y para que hoy sea pues lo que es el imperio. Pero ahí está la semilla de una mezcla del cristianismo y el paganismo. Por eso esta iglesia de Pérgamo significa enlace o elevación. Y si lo estudiamos detenidamente, ahí dice que ahí está la silla o el trono de Satanás. Ahí está la silla o el trono de Satanás en esa iglesia. Bueno, finalmente ya tenemos las 10 persecuciones, la que nos mencionó el libro de Esmirna en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Bueno, el último emperador, Teodosio el Grande, el último emperador unido, bueno, Eusebio de Cesarea y Agustín de Hipona, todos estos son tremendos. Ya pues va escudriñando más las escrituras y va encontrando perlas y joyas ahí de las escrituras. Eran monjes, ¿no? Agustino de Hipona, y así Anastasio de la Alejandría, Jerónimo de Estridón, Juan Crisóstomo de Antioquía. El evento más notable del siglo IV, la canonización del Nuevo Testamento. 3 causas o razones. Bueno, la primera es la difusión de los muchos apócrifos. Ya los libros apócrifos obviamente no eran verídicos, sino son historias que realmente carecen de veracidad, que no son confiables, así como los encontramos incrustados en el canon de la Biblia, pero que no tienen un sustento
teológico, porque son historias que fueron incrustadas, pero que no tienen ninguna validez en el canon de la Biblia, que son 66 libros. Es decir, que no fueron aprobados primeramente por Jesús, ni fueron aprobados por los apóstoles, ni tampoco está registrado la autenticidad en las epístolas que Pablo escribió. Bueno, la difusión de los muchos apócrifos. Ahí hay el libro de Tomás, el libro de María, el libro de Magdalena, el libro de Santiago, otros libros más, así que son como 28 libros más escritos que realmente no, muchos evangelios, hablan del evangelio de Judas. En fin, un montón de cosas. La herejía de Marción, la difusión de muchos apócrifos, la herejía de los montanistas. Ese es precisamente el cristianismo místico. Los participantes de la canonización, y esto sí es interesante que le demos una pequeña explicación, porque en esto de la canonización es tremendo, porque ya entramos en lo que se le llama la beatificación de los santos hombres que fueron siervos del Dios Altísimo, pero tomaron una relevancia de ser los intermediarios, intercesores, siendo una figura muerta, pues. Pero sin embargo se tomó como algo que ellos podían interceder entre el hombre y Dios, esa canonización o la beatificación. Por eso es que es interesante que no tenemos que decir San Juan, San Pedro, San Lucas, porque ese San es el que le da la identidad de la beatificación de los hombres santos. Digamos, Efraín, Eusebio, Cirilo de Jerusalén, Anastasio, Basilio, Gregorio Nacianceno, Gregorio Niceno y Anfilio. Todos estos participaron en esa cuestión de la beatificación. Los códices iniciales escritos solo con mayúsculas, el código sinaítico del siglo ya IV, el código vaticano del siglo IV y el código de Alejandría, que son interesantes esos documentos. Sin embargo, vamos a pasar a Constantino, y aquí nos interesa porque este es el hombre que, según dicen, que tuvo la revelación donde vio pues acá la espada, ¿se recuerdan? Y la cruz que Dios le mostró, y que supuestamente pues fue convertido al cristianismo y vino la libertad. Él quitó el yugo del imperio, y él realmente, a través de él, creo que se hacían cristianos por decreto, ¿no? Y es bien peligroso. Estableció el día domingo como el día de los cultos. En fin, Constantino tiene que ver mucho con el imperio de Constantinopla, que fue precisamente la división del gran cisma de Roma. Allá por el año, vamos a ver si tenemos aquí un dato, pero más o menos fue como el siglo IV al siglo V. Ahí precisamente donde está la iglesia de Pérgamo, por ahí 325 en adelante. Entonces este hombre tuvo la revelación de la cruz, y que dijo que por medio de la cruz iba a poner paz. Entonces se fueron cambiando algunas cosas de la política, pero el fondo no cambió. Entonces este hombre se dice que fue un cristiano, pero habría que ver. Estableció el gran cisma que hubo del imperio de Roma, quedando la parte por Europa, la parte del occidente y la parte del oriente con este hombre. Entonces se establecen los dos imperios, el imperio del occidente y el imperio del oriente, perdón. Es el oriente, quiero disculpar, es la parte de oriente, los dos imperios, las dos ramificaciones, que hoy en día tiene que ver demasiado con lo que está pasando con Turquía y lo que está pasando en Europa, como las dos piernas de la estatua se establece prácticamente los dos imperios, la división desde aquel entonces de Constantinopla y el imperio que quedó, la otra parte que quedó en Europa, la parte que quedó en Turquía y la parte que quedó en Europa. De ahí hubo tremenda división, y eso fue lo que se le llamó el gran cisma, y eso tiene que ver mucho con los días que estamos viviendo.
Es posible que de ahí vengan la primera y la segunda bestia del el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, Constantino. Y por este signo vencerás, exactamente, ahí está, ve, por el signo de la cruz, en la cual tuvo la revelación. Ahí tenemos un cuadro donde por este signo vencerás. Y estableció pues algunos cambios, algunas reformas, pero el fondo en sí no cambió. Me parece ser que en ese tiempo los cristianos se hacían por decreto, una mezcla del cristianismo y de la política. Y nada tiene que ver la religión y la política. Bueno, sigamos viendo aquí la Madonna Sixtina, ese cuadro que, bueno, hay mucho que hablar. La gran ramera del Apocalipsis, y entramos al capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Eusebio de Cesarea. Tenemos Anastasio, otro escritor que refutaba también las escrituras. Aquí tenemos ya para el siglo V, del año 400 al año 499, y aquí vienen algunos acontecimientos muy interesantes. Los godos, los visigodos, los vándalos y los junos. Bueno, que Dios nos ayude si estamos mal en esto, pues. Sucesos relevantes del siglo V. Nace el sistema feudal, interesante, aquello tremenda, eso se puede ver cuando uno estudia ciencias políticas, y por cierto, me dediqué a estudiar un tiempo ciencias políticas, donde está el minifundio y el latifundio y el feudalismo y toda esa cuestión, es serio. Nace el sistema feudal, los feudales en Europa, va, qué tremendo. La iglesia de Roma reclama ser la cabeza. Aquí ya comenzamos a ver algunos puntos doctrinales. El catolicismo romano se extiende a los francos, el imperio que gobernó, ¿cómo se llama? España, los francos. Muy bien. El Papa Inocencio, 401, el Papa Inocencio, ya hablamos, ya imagínense ustedes los primeros papas. La conversión de Agustín de Hipona, este es interesante. Y terminemos aquí con Tertuliano, Patricio el apóstol de Irlanda, muy interesante toda la obra cristiana que hacía en aquel entonces. Era un hombre que supuestamente pues eran los monjes que llevaban el evangelio. Es interesante estudiar la historia de lo que pasó en Irlanda. Creo que hizo una buena obra. Ellos tenían algún grado de revelación, pero obviamente no tenían toda la revelación. Justiniano, y terminamos hoy, la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. Esto fue lo que vino a ser un problema en estos días. ¿Se recuerdan ustedes ese nuevo templo que se inauguró allá precisamente en Turquía? Santa Sofía, si no estoy mal. Es interesante lo que está pasando. Ahí en Constantinopla, fue precisamente en Turquía, Estambul, donde hoy se conoce, y ahí se estableció este imperio. Por hoy dejamos aquí y ya vamos ya prácticamente, ¿qué número de video tenemos hoy? 7. Este es el número 7 y terminamos con el número 8. Muy bien, ya regresamos. Que Dios los bendiga.